La conquista de México y América. Exploraciones españolas. Los españoles llegaron a lo que hoy es la península de Yucatán gracias a un naufragio en 1511. La mayoría de los sobrevivientes del naufragio fueron aniquilados por los mayas, pero se salvaron Gonzalo Guerrero, que se casó con una indígena y tuvo 3 hijos, que son considerados los primeros mestizos mayas y españoles. Gonzalo Guerrero se negó a regresar con Cortés, ya que se habían convertido en maya y tenía una familia. Guerrero sirvió en las luchas contra los españoles porque sabía sus técnicas militares. También sobrevivió Jerónimo de Aguilar, que se convirtió en el traductor de Hernán Cortés cuando éste llegó a América. Hernán Cortés zarpó del puerto de Santiago el 18 de noviembre de 1518 para en 1519 llegar a la isla de Cozumel. La primera batalla que ganó Cortés fue contra los mayas chontales. Ellos le entregaron como ofrenda de paz 20 mujeres, entre las cuales se encontraba Malintzin, quien se convertiría en la traductora maya náhuatl y posteriormente en amante de Cortés y pieza clave de la conquista de Tenochtitlan. Hernán Cortés arribó a Tenochtitlan el 18 de noviembre de 1519. Los españoles pudieron aislar la capital y después de un sitio que duró 2 meses y medio, se logró la rendición del pueblo mexica el 13 de agosto de 1521. Fuentes sobre la conquista de México. Distintas fuentes nos proporcionan información acerca de la conquista. En primer lugar, se encuentran los relatos de los propios conquistadores, como las cartas de relación en las que Cortés comunicó sus acciones al rey Carlos I, y la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la hazaña desde los primeros momentos. Estas narraciones, como sucede con la mayoría de los documentos, deben verse con reserva, ya que reflejan el punto de vista de un solo bando. Por otra parte, se conservan impresionantes de la versión indígena, como las que recogen en La visión de los vencidos, recopilada por Miguel León Portilla. Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un conquistador español que dirigió la conquista del Imperio Azteca en México a partir de 1519. Tras tomar la capital azteca en Tenochtitlan en 1521, Cortés saqueó Mesoamérica y se convirtió en el primer gobernante de la nueva colonia de Nueva España. Cortés era un líder dotado de nombres y hombres, y aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron en el Nuevo Mundo, utilizando armas, caballos y tácticas superiores para lograr su cometido. Cortés fue capaz de arrasar con todo lo que se le presentaba, inicialmente recompensado por la corona española. Posteriormente, su exceso de autoridad lo hizo tomar más de lo que le correspondía en el botín, y decidió utilizar violencia y terror excesivo contra los pueblos indígenas con tal de quedarse con una mayor parte del botín. El Ayuntamiento de Veracruz. El 22 de abril de 1519 se fundó Villa Rica de la Veracruz, por las de riqueza que Moctezuma hizo en el puente a los recién llegados. Vera de verdadera y cruz porque ese día se festejaba el Viernes Santo y se rendía tributo a la cruz donde falleció Cristo. Nació del conflicto de 2 fracciones rivales. Francisco de Montejano, enviado por Cortés a explorar por mar, había encontrado un sitio llamado Cuyahuitla, en tierra de los totonacos, y habiendo llegado el ejército a ese punto, se dividieron las opiniones. Unos solo se conformaban con el botín, otros no querían arriesgar sus vidas, y los leales a Vázquez no querían romper el vínculo con Cuba. Ante el descontento, Cortés ordenó mañosamente el embarque para el día siguiente y anunció que todos volverían a Cuba, pero por la noche sus seguidores se pusieron de acuerdo, persuadieron a otros y por la mañana en el campamento militar fundaron la ciudad y eligieron como alcaldes ordinarios a Alonso Hernández de Portocarrero, amigo de Cortés, y Francisco del Montejano, leal a Velázquez. De igual forma nombraron regidores, alguaciles, procurador, tesorero, contador, todos ellos partidarios de Cortés. Así terminó la protesta y quedó instaurado un asentamiento que se convertiría en el primer ayuntamiento de México y América. La alianza con Zempoala. En 1519, Hernán Cortés y su gente lograron la alianza con el cacique gordo de Zempoala
Chichicomatl para incursionar con Tenochtitlan. Fue el primer pueblo que llevó a cabo una alianza con los españoles y facilitó el avance hacia Tenochtitlan. Zempoala, localizado a 30 kilómetros al noroeste del puerto de Veracruz y a las márgenes del río Actopan, fue un importante centro cuyo poblamiento inició hacia el año 900 a.C., cuando los grupos de origen totonaco, presionados por el avance del imperio tolteca, salieron de las laderas de la Sierra Madre Occidental buscando tierras fértiles e independientes de Tula. Ya sometida por los mexicas, se conformó como cabecera de 50 pueblos totonacas, chinantecas y zapotecas, de manera en que en ella se reunían los tributos de la costa de las tierras montañesas del sur. En 1519, Hernán Cortés logró la alianza con el cacique gordo Chichicomatl para incursionar contra Tenochtitlan. Zempoala fue un centro político de provincia que llegó a tener aproximadamente 30.000 habitantes, colindante al norte con Cuiahuinzlán, al noroeste con Tizapancingo, Otopa y Jalapa, al oeste con Xicochimalco y al sur con la provincia de Cotaxtla, sirviéndoles de límite el río La Antigua. El sitio se extiende en un radio de 5 kilómetros a partir de su centro rector. La urbe contaba con una compleja infraestructura hidráulica, un sistema de murallas que lo protegían de las constantes inundaciones y una red que canalizaba las aguas del río Actopan o Chachalacas hacia la ciudad. Las aguas residuales se conducían mediante ductos a las áreas de cultivo. Sus principales construcciones son la Gran Pirámide o Templo del Sol, los templos Mayor de Quetzalcóatl y de Echecatl, de las chimeneas y el pimiento, estructuras de 3 cuerpos decorados con cráneos de piedra. Otra estructura importante es las Caritas, que tiene una decoración de cráneos de estuco, y en una de sus plazas había 3 anillos de piedra escalonados que servían a los sacerdotes para medir el tiempo, el ciclo de las cosechas y de los eclipses. Moctezuma. Moctezuma fue un gobernador de 1502 a 1520. Durante el mandato de Moctezuma, los mexicas vivieron un periodo de gran auge. Su imperio se había extendido gracias al comercio, sometiéndose a numerosos pueblos, imponiéndoles fuertes tributos. El 8 de noviembre de 1519, Moctezuma recibió con gran solemnidad a Cortés, mostrándole más sumisión que hospitalidad. Alojó al conquistador en el palacio de Ayacatl. Fue hecho prisionero por el mismo Cortés, quien lo mantuvo como rehén. Durante su cautiverio ordenó que se le entregaran a Cortés las riquezas. Después de la matanza del Templo Mayor y obligado por Pedro de Alvarado a pacificar al pueblo e instalarlo a abandonar la lucha, Moctezuma fue insultado y apedrado, que después moriría por esa misma razón. Una muestra de autoridad española. Copopoca, gobernador de México de la costa de Veracruz, trata de cobrar los tributos que los pueblos de la región debían entregar a Tenochtitlan. Los españoles que Cortés había dejado en la zona intentaron impedirlo, por lo que se dio un combate que resultó en la derrota de los españoles muertos sobre sus caballos. Copopoca envió las cabezas de ambos a Moctezuma, demostrándole así que no eran ni dioses ni inmortales. En respuesta, Cortés obligó a Huitlatuani a llamar al gobernador a Tenochtitlan. El capitán español, con el consentimiento de Moctezuma, lo condenó a morir quemado junto a otras personas. El señor de los mexicas, internado, asistió a la ejecución. Cortés había dejado a cargo de la ciudad de Tenochtitlan a uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado. Este realizó una tremenda matanza de indios desarmados que participaban en una fiesta religiosa, y desencadenó así la sublevación del pueblo. Cortés, con las tropas de Narváez que se le habían sumado, volvió a la ciudad y pidió a Moctezuma que ordenara dejar de atacar a los españoles, pero el pueblo lo desobedeció. El propio Moctezuma murió, posiblemente a causa de las pedradas que le arrojaban sus enojados súbditos. Después de este suceso, Cuitláhuac, señor de Iztapalapa y hermano de Moctezuma, fue nombrado sucesor. Como primer acto, organizó una rebelión contra los españoles, pero al poco tiempo de haber adquirido el poder, murió gracias a la viruela. Noche Triste. La Noche Triste es el nombre de la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados a manos del ejército mexica entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520. Esto ocurrió en las afueras de Tenochtitlan,
Hernán Cortés y su ejército entraron en la capital del Imperio Azteca. Moctezuma, rodeado de la nobleza mexica, lo esperaba. Hernán Cortés, en esta ocasión, españoles y tlaxcaltecas se habían unido para derrotar al enemigo, provocando que el pueblo se levantara en armas. Pero cuando vieron que la guerra estaba perdida y debían huir, Cortés dio la orden a todos de salir llevando consigo el tesoro de Moctezuma, quien se encontraba abatido y sin fuerzas para luchar. Así que se marcharon en silencio pasando por un puente de madera que tenía dirección a Tacuba, para encontrarse todos en Tlaxcala. Algunos soldados, como Cortés, llegaron hasta la orilla, huyendo de la batalla, donde murieron muchos de sus hombres. Al sufrir la derrota, Cortés lloró de pie de un alhuehuete, hoy conocido como el Árbol de la Noche Triste. Esto fue lo que marcó el fin del Imperio Azteca. El sitio Bergantines. Los llamados bergantines fue un total de 12 pequeños barcos que tenían objetivos ofensivos en contra de Tenochtitlán, como cortar comunicación con otros pueblos indígenas y atacar por el mar, en sí tener un control total marítimo. Asimismo, fue una de las primeras formas de alianza bélica entre Europa y América, porque fue el primer equipo naval que recorrió las aguas de un río en la porción continental. Fueron llevados hacia Texcoco. Dicha ciudad se consideró que sería el mejor lugar para construir los bergantines y estratégicamente era el mejor lugar para ponerlos a navegar hacia su destino, la ciudad de Tenochtitlán. Tupac Amaru. José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Tupac Amaru II, nació el 19 de marzo de 1700 en la localidad de Surimán, Cusco del Perú. Buscaba defender los derechos de los indios mediante la supresión de la encomienda, mita, corregimientos, repartos y obrajes e instituciones coloniales que oprimían la raza indígena, encabezando así la más grande revolución andina de la época colonial. La rebelión estalló el 4 de noviembre de 1780 y repercutió en el resto de los dominios españoles de Sudamérica. Posteriormente, Tupac fue traicionado por dos de sus compañeros y fue capturado el 6 de abril de 1781. Luego, en un acto público en la Plaza de las Armas del Cusco, se cumplió la sentencia mortal de sus familiares y principales capitanes, mientras que su sentencia fue ser torturado estirando sus extremidades con caballos para finalmente ser ejecutado. Pese a su muerte, su figura fue un factor influyente en la lucha por la independencia del Perú y de otras regiones americanas. Las colonizaciones en América por otros países europeos. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Tordesillas, la parte oriental del continente americano, hoy Brasil, fue explorada y colonizada por Portugal. La población de unos 6 millones de personas no formaba grandes estados que pudieran ser sometidos como había sucedido en el actual México y Perú. En el siglo XVII, otras potencias europeas empezaron a colonizar en el norte del continente. Los franceses se apoderaron de Canadá, y aunque no en una forma muy efectiva, del Valle de Mississippi. Los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, que tiempo después pasó al dominio inglés y pasó a llamarse Nueva York. A su vez, los ingleses establecieron un grupo de colonias al norte del continente americano que tiempo después, en el siglo XVIII, se independizó y tomaría como nombre Estados Unidos de América. Gracias.